Y vamos a leer un versículo, porque estamos viendo estos domingos, ¿sí? Mejor dicho, empezamos algún domingo anterior, a ver qué es lo que pasó en Pentecostés, ¿no es cierto? Porque el mundo cristiano en estos días, o hace unos 15 días atrás, cuando nosotros empezamos, recuerda Pentecostés, es decir, los 50 días después de la Pascua, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que había ocurrido la gran bendición de parte de Dios para el cristiano, que era que se había cumplido la gran promesa que el Señor le había dado a los discípulos. ¿Que cuál era? De que cuando Él se iba a venir ¿quién? El Consolador. ¿Sí? El Espíritu Santo. Alguien que les iba a dar poder para ser testigos, para llevar la tarea adelante. Y habíamos visto que la gran bendición era que justamente un Dios que era santo, 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 habitara por medio de su Espíritu ¿en quién? En personas como nosotros. Que éramos imperfectos, que somos imperfectos, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, que tenemos que enfrentar diferentes circunstancias. Esa era la gran bendición, la morada del Espíritu Santo de Dios en cada uno de sus hijos. Y veo que hoy antes hablábamos de las pruebas. Muchas veces las pruebas es para que aterricemos. Yo digo en mi vida también, pasa lo mismo. Para que aterricemos y seamos conscientes de la gran bendición que tenemos como cristianos. Y una de las grandes bendiciones que tenemos como cristianos es que está el Espíritu Santo, Santo, Santo de Dios en nosotros. Y que a veces no lo disfrutamos. Y que a veces no somos conscientes de eso, de esa gran bendición que tenemos. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 6. Y le voy a pedir a Elvira nuevamente, que hace el reemplazo de Victoria, que no está, que me reparta las notitas de la charla de hoy. Dice 1 Corintios capítulo 6. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. El versículo lo tienen ahí en las notas también. No saben ustedes, es como que Pablo nos está volviendo a preguntar, pero ¿en qué canal estaban? Se habían olvidado lo más importante. No es algo que va a pasar. Ya está morando en ustedes el Espíritu Santo de Dios. No es algo que tienen que pedir. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Es algo que tienen que ser conscientes que tienen eso. Es como que tenemos el tesoro, pero no somos conscientes que el valor que tiene eso. Y Él, el que está en nosotros, toma posesión de nosotros, por eso, y quiere tomar posesión de nosotros. Por eso dice, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos ha comprado. Y hace un ratito recordamos el precio de esa compra, que fue la muerte del Señor Jesús en la cruz por nosotros. Y el Espíritu que está en nosotros tiene un papel muy importante. ¿Se acuerdan que en el domingo anterior habíamos visto que en la antigüedad el Espíritu se movía de determinada manera? ¿Se acuerdan? Y mayor bendición tenemos nosotros hoy en día con la presencia permanente en nuestras vidas.
Es decir, la obra del Espíritu Santo en el mundo mismo el Señor la definió. ¿Se acuerdan que dice que el Espíritu viene para convencer al mundo, ¿te acordás? De pecado, de justicia y de juicio. Dice, le dijo el Señor a los discípulos, lo tenemos en Juan capítulo 16. Pero también el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Juega un papel muy importante, tiene que jugar en nuestras vidas. ¿Sí? Él le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya porque vendrá el otro consolador. ¿Sí? Decía, les conviene. Es como que yo vuelvo a pensar esto. Dice que les conviene, a mí me hace mucho ruido porque ellos agarrados del Señor han dicho, ¿cómo me conviene? No, quédate vos, Jesús. Si estuvimos 3 años con vos, ¿cómo nos conviene que vos te vayas? Y el Señor dice, sí, mirá, les conviene que yo me vaya porque va a venir el otro, el consolador, el que va a estar al lado de ustedes. ¿Sí? El que va a estar al lado de ustedes, el que los va a estar animando, el que los va a estar sosteniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su residencia es permanente en aquellos que creímos en el Señor Jesús como Salvador personal. Esto lo quiero afirmar y subrayar. Por eso puse ahí en la nota 2 versículos. Este es un concepto que tenemos que tenerlo claro. ¿Sí? Bien claro. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, pero ustedes ya no viven según sus inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El Espíritu de Dios vive en ustedes, vive en cada uno de los que creímos en Él como Señor y Salvador. Primera Corintios capítulo 12, versículo 13. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que Dios nos agrega a la iglesia en la cual formamos parte. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento en que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que enseña la palabra y lo que podemos ver que Pablo está diciendo a los corintios y también a nosotros hoy en día. Fuimos bautizados a formar un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo de Dios que entró en nuestras vidas. Él ya está. Ahora, si Él ya está, ¿cuál es el papel que Él tiene que cumplir en nuestras vidas? Y acá es la pregunta de hoy. Si Él ya está en la vida de aquellos que queremos tener como Señor y Salvador, ¿cuál es el papel que tiene que ocupar? ¿Sí? Y ahí quiero entrar un poquito en el punto 1 de las notas, ¿no es cierto? En ver las bendiciones que trae el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Porque si Él habita de forma permanente y ya está, ¿cuáles son las bendiciones que tiene que traer? Y les voy a pedir que alguno busque Efesios capítulo 1. Y vamos a descubrir la primera bendición que tiene que traer el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El que tiene, lo lee fuerte. Efesios 1, 13 y 14. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. El Espíritu Santo, en primer lugar, es nuestra garantía. ¿Sí? Es el anticipo. Fíjense que en el pasaje que leyó Silvia habla de que dice que fuimos sellados como propiedad de Dios por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Del Espíritu Santo. Ese sello, esa garantía, esa confirmación, esa se autentica, a través del sello se autenticaba algo, se certificaba, ¿no es cierto? Se mostraba que era posesión de alguien.
y el Espíritu Santo nos es la garantía, nos es el sello que somos propiedad de Dios. Y si somos propiedad de Dios, nadie nos puede arrebatar de su mano. No perdemos el grado de que somos propiedad de Dios. ¿Sí? La presencia del Espíritu Santo nos está marcando eso. Fíjense que dice el pasaje que fuimos sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este Espíritu, dice el versículo 13, es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos va a dar. ¿Cuándo? Fíjense, el mismo pasaje nos sigue hablando. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros un pueblo de su posesión. ¿Para qué? Para que en ese momento todos alabemos su glorioso poder. ¿Sí? Su glorioso poder. A veces nos sentimos medio inseguros y dudamos. Pero el Espíritu Santo está en nuestras vidas para darnos esa tranquilidad, para mostrarnos esa seguridad, para darnos la tranquilidad de que somos posesión de Dios, para darnos tranquilidad de que todo lo que Dios prometió lo va a cumplir, lo va a cumplir. ¿Sí? Él es la garantía, es el certificado de que somos posesión de Él, de que somos sus hijos, de que las promesas que Él nos plantea en su palabra se van a cumplir. En segundo lugar, vamos a Juan capítulo 16. A ver, Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. ¿Alguien lo tiene? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también, por eso dije que el Espíritu Santo recibirá de lo que es mío y se lo hará conocer a ustedes. Dice que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad y que nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? En segundo lugar, el Espíritu Santo nos guía. Nos guía en la vida cotidiana. Nos guía en el caminar. Nos quiere guiar. Fíjense que dice que el Espíritu de la verdad, Él nos va a guiar a toda verdad. Porque no va a hablar de su cuenta, sino va a hablar lo que el Padre le dé. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a guiar en la voluntad del Padre, en lo que el Padre quiere para nuestras vidas. ¿Vos querés saber qué tenés que hacer de tu vida? Bueno, baja un cambio, hace un poquito de silencio y empezá a buscar la guía del Espíritu Santo. Empezá a leer la palabra, porque el Espíritu habla la verdad. Y ya tenemos una verdad revelada, que es la palabra. Y si empezamos a obedecer la palabra revelada de la verdad, la particular, después ya te la va a revelar también el Señor. ¿Por qué? Porque Él es espíritu de la verdad. Él muestra la verdad, Él nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Y a veces decimos, no sé qué hacer y esto y aquello, y tomamos decisiones erróneas a veces. Claro, después en volver al camino cuesta mucho más, ¿no es cierto? Es mayor el precio que hay que pagar. Es como digo yo, cuando la casa se incendió, ahí hay que apagar el incendio nomás. Pero qué bueno sería prevenir el incendio. Bueno, el Espíritu Santo de Dios nos puede guiar a prevenir los incendios que a veces tenemos en nuestra vida. Vuelvo. Si bajamos un poco y empezamos no a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a revelar, ¿sí? Y nos va a iluminar, que lo vimos el martes pasado en el eco, nos va a iluminar para que podamos entender su palabra. El Espíritu Santo es la garantía de que somos de Dios, es la guía
más es? Vamos a buscar, a ver, alguien que quiera buscar. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. Ahí tienen otros versículos en las notas que después los pueden buscar. Pero 1 Corintios, capítulo 7, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada No, uno... 1 Corintios 7, 7. 7, ¿sí? 7, 7. Sí. Ah, sí, perdón, sí. Discúlpame. De vuelta. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y de otro de otro. Dice Pablo, quisiera que todos fueran como yo, pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones. ¿Sí? El Espíritu Santo nos capacita también con dones. Nos capacita con dones. Nos capacita con dones para cumplir la tarea que Él tiene para nuestras vidas. Para cumplir el ministerio. ¿Sí? Dice Efesios capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Dios les ha querido dar. ¿Sí? Les ha querido dar, es decir, que Dios nos da a través del Espíritu Santo que está en nosotros dones. ¿Sí? ¿Qué es un don? Es una capacidad dada por Dios. Una capacidad dada por Dios que otorga a sus hijos para la tarea del ministerio. Tal vez a veces se puede diferenciar del talento, ¿no es cierto? Porque el talento, creo yo en lo personal, que es más una capacidad natural que uno tiene y que por ahí la pule. Pero el don espiritual es esa capacidad dada por Dios espiritual para el ministerio, para darle gloria a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros leemos ahí en Pedro capítulo 4, en la primera carta, dice que Dios dio también dones y esos dones son para la gloria de Dios. Es decir, que si vos te sentís con un don dado por Dios, no es para que vos te pongas orgulloso. Tampoco el don es símbolo de madurez, ni es símbolo de llenura del Espíritu Santo. Es solamente una capacidad dada por Dios para cumplir la tarea del ministerio. ¿Sí? Para cumplir la tarea del ministerio. Por lo tanto, no podés decir que no podés o no estás capacitado para hacer una tarea dentro de la iglesia o en el servicio de la iglesia. Porque si sos hijo de Dios, tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te capacita con dones para la tarea del ministerio. Porque dice ahí en 1 Corintios que por lo menos nos da un don. O sea que todos en el reparto, algunos han recibido más, otros menos, pero por lo menos uno, ¿sí? Recibiste. Y ojo, si es algo que el Espíritu Santo nos da, también así de la misma forma el día de mañana, cuando estemos con el Señor, Dios nos va a preguntar, ¿y qué hiciste con este don que yo te di? ¿Te acuerdas la parábola del dueño que se iba? Se iba de viaje y le dio a un empleado 5.000 monedas, a otro le dio 3.000, a otro le dio 1.000, y cuando volvió le preguntó a festejar, vamos. ¿Sí? Lo mismo, pero al que la había guardado y no la había multiplicado, ¿qué le dijo? Que era un siervo infiel. ¿Por qué? Porque el Señor lo que mira es nuestra fidelidad. ¿Qué hacemos con lo que Él nos da? A Él no le interesa si es mucho o poco. Y a nosotros tampoco nos tiene que interesar si es mucho y poco. Pero el Señor nos capacita y con dones y quiere ver si somos fieles. Y en ese día no vamos a tener excusa. Que tuve mucho trabajo, que tuve mucho estudio, que tuve muchos problemas, que tuve aquello. Él nos capacitó con dones para cumplir la tarea del ministerio, para servirle a Él, para la gloria de su nombre.
El Espíritu Santo es una bendición que nos da garantía, que nos guía, que nos capacita, ¿sí? Podemos seguir, pero vamos a terminar una más. Vamos a Gálatas capítulo 5. A ver, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El don del Espíritu Santo. ¿Eh? El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué dice? A ver, ¿ahí lo tiene? Sí. Dígalo. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo moldea nuestro carácter. Moldea nuestro carácter porque nos da aquellas cosas que a veces naturalmente no nos salen. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros puede producir en nosotros, ¿qué cosa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. A veces decimos, no tengo paciencia con el otro, no sé si no tengo o no quiero ejercitar la paciencia. Porque si está el Espíritu Santo en nosotros y dice la palabra o no le creemos lo que la palabra dice. Si no creemos lo que la palabra dice, ya tenemos que volver a las bases. Pero si creemos lo que la palabra dice, el Espíritu que está en nosotros puede producir, si lo dejamos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estas son las bendiciones y muchas y otras tal vez que podemos enumerar de que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Está produciendo esto? ¿Está produciendo certeza de que somos hijos de Dios y de la herencia que tenemos? ¿Nos está guiando en la vida? Porque no es la guía de la vida para cuando estemos en la eternidad, es para acá. Lo estamos escuchando, estamos yendo a buscarlo. Nos está capacitando para la tarea del ministerio, estamos ejercitando ese don que Dios nos dio. ¿Está moldeando nuestro carácter? ¿O seguimos con el mismo carácter podrido que teníamos antes? ¿Cuáles son las causas? Y ahí vamos a entrar un poquito en el punto 2. ¿Cuáles son las causas que obstaculizan el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida? Nuestro viejo hombre, que no quiere cambiar, que cuesta cambiar. Mira, nuestro viejo hombre dice Gálatas 2:20 que está crucificado con Cristo. Ya no está más. Con Cristo está crucificado. Y lo dice Pablo también en Romanos capítulo 6. Tal vez puede ser con la tendencia, con la carne, esa tendencia natural que teníamos. Puede ser. ¿Se acuerdan cuando charlamos el otro domingo que el Espíritu Santo era una persona? Y que él era, como persona, tenía características definidas por la Biblia como persona, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso le da una sensibilidad al Espíritu de Dios. Vamos a descubrir qué cosas obstaculizan el obrar del Espíritu en nuestra vida. Isaías, mira, qué pasaje, no lindo, pero el pasaje de Isaías 63. Isaías 63:10 dice, te lo voy a leer en una paráfrasis. Dice, pero ellos se rebelaron y molestaron al Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. El mismo pasaje
de Isaías 63:10, en la versión Dios habla hoy, dice: pero ellos se rebelaron contra el Señor y ofendieron su santidad, por eso se volvió enemigo de ellos y les hizo la guerra. Y está hablando del pueblo de Dios. Si vos lees el contexto, para no sacarlo y que sea un lindo pretexto, leen el contexto, está hablando del pueblo de Dios. Está hablando que el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Y en esta palabra Francis usa la palabra que se molestó el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios se molestó. ¿Por qué? Porque el pueblo se había rebelado. Porque el pueblo, en vez de obedecer a Dios, ¿sí?, se había puesto como del lado del enemigo. A tal punto que dice que se volvió su enemigo. Dios lo tomó como enemigo y lo combatió como enemigo. Por eso creo que la primera causa, y si quieres puedes completar ahí, es molestar, ¿sí?, al Espíritu Santo. Por eso me gusta esta palabra, así que ahí dice la palabra molestaron al Espíritu Santo de Dios. Ofendieron su santidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo molestaron? Justamente por eso. Porque lo ofendieron. Porque no hicieron lo que él estaba pidiendo. Porque se quisieron relacionar con un Dios santo en su pecado, en su rebelión. En su rebelión. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Y el motivo por el cual también cayó Satanás, ¿te acordás? Se rebeló porque quería ser como. Y a veces con nuestras acciones molestamos, ¿sí?, ofendemos a Dios. Y claro, Dios es santo, entonces no se va a relacionar. El Espíritu Santo va a estar en nosotros como sus hijos, ¿sí?, pero va a estar ahí molesto, ¿sí?, perdón, tal vez las palabras que use, pero molesto, irritado, disgustado, provocado tal vez. Nos va a considerar como que no estamos teniendo en cuenta que es el Espíritu de un Dios santo, santo, santo que está en nosotros. ¿Qué más obstaculiza? Ahí tenemos en nuestras notas el pasaje de Hechos capítulo 5. ¿Te acordás de Hechos 5? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Había mucha necesidad en Jerusalén. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad, ¿sí?, y la venden. Pero parte de la venta, ¿sí?, realmente dicen que la vendieron por menos del valor que había producido la venta. Pero por un lado te quiero aclarar que ellos no tenían ninguna obligación del producto de la venta de propiedad de llevarla a la iglesia. ¿Sí? Era una decisión de ellos. No era que estaban obligados en ese momento todos los discípulos a que si tenían que vender una propiedad la tenían que dar a la iglesia para administrar y para que cubrir las necesidades de la iglesia en ese momento que había y tanta necesidad ahí en Jerusalén. No era obligatorio. Pero ellos vendieron la propiedad y dijeron que la habían vendido por menor valor y ese valor que dijeron que habían vendido lo entregaron a la iglesia para que sirva para cubrir las necesidades que estaban teniendo en ese momento. ¿Sí? Y dice Hechos capítulo 5 versículo 3: y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? Es decir, dice, Ananías, ¿por qué? ¿Por qué mentiste? Si no, el campo no era tuyo. Entonces, una vez que lo vendiste, la plata estaba bajo tu autoridad, era tuyo. Sigue diciendo Pedro a Ananías:
¿por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, ese engaño que Ananías había hecho a Pedro y a la iglesia en ese momento, ¿sí?, había sido un engaño a Dios. Cuando él no estaba en ningún momento obligado a darlo. Es interesante que Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y a veces nosotros también le mentimos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Le mentimos al Espíritu Santo si el Espíritu Santo que está en nosotros lo conoce todo eso. Sí, Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Pero a veces nosotros también queremos aparentar algo que realmente no lo somos. No lo somos. Ese era un momento muy especial de la iglesia en ese momento que estaba viviendo la iglesia primitiva. A tal punto que si ustedes siguen leyendo el pasaje, ¿sí?, esto produce un gran temor y como un efecto no de un temor de miedo, un temor reverente hacia Dios. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira habían tomado el nombre del Señor en vano. Habían jugado con las cosas de Dios. Habían aparentado, estaban jugando con las cosas, no se habían tomado las cosas en serio con la envergadura que tenían. Y nosotros a veces hacemos lo mismo, no nos tomamos en serio con el valor que tiene, con el significado que tiene lo que hacemos, nuestro servicio a Dios, lo que hacemos para Dios. Y eso va a quitar libertad para que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay engaño. Fíjate un poco la doble vida que él estaba teniendo. Es decir, ellos estaban diciendo que habían vendido algo y por el otro lado no era así, había un doble mensaje. Y Pedro le dice, pero Ananías, ¿cuándo fue que Satanás te metió eso dentro de tu mente? ¿No te das cuenta que en ese engaño realmente al que estás mintiendo y el que está siendo dañado es el Espíritu Santo que está en vos? ¿Y cuántas veces nosotros también puede haber ese tipo de engaño? Porque aparentamos algo cuando venimos acá, pero de lunes a viernes. Porque también cuando damos la clase bíblica a los chicos, nos preparamos. Pero cuando nosotros tenemos que vivir la clase bíblica que damos a los chicos, ¿cómo la vivimos? Pues está lindo cantar Señor, Señor, desde acá. Pero cuando prácticamente tengo que demostrar que eres el Señor de lunes a viernes, ¿cómo va? Entonces eso no es un engaño, es un mentir. Es algo que frena, obstaculiza que el obrar de Dios se manifieste en nuestra vida. El molestar el Espíritu de Dios, el mentirle. Y seguimos un poquito y vamos a Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, ¿te acordás? Está la defensa de Esteban. ¿Sí? Que a Esteban lo detienen, ¿te acordás? Lo detienen y él se defiende y empieza a explicarle a aquellos que ya sabían, empieza a explicarle cómo el pueblo de Israel se formó, etcétera, etcétera. Y llegamos a Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Quién me lo quiere leer? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Pero Esteban no tenía pelos en la lengua. Aparte de todo el disgusto que estaba teniendo, veía la transformación en sus caras de los que lo estaban escuchando. Y dice, ustedes son duros de corazón y también en sus oídos. No se dan cuenta que están resistiendo. ¿Qué estaban resistiendo? Al Espíritu Santo. No querían entender, no querían comprender, no querían entender y aceptar todo ese razonamiento que Esteban les estaba diciendo y que se estaba uniendo con sus conocimientos. Y Esteban los acusa de resistir al Espíritu Santo, de resistir la voz del Espíritu Santo, de resistir lo que a través de Esteban el Espíritu Santo les estaba mostrando, les estaba haciendo entender a ellos. A veces nosotros también podemos en la resistencia. ¿Qué es resistir? ¿Sí? Yo cuando pensaba esto pensaba en el, ¿cómo se llama? El juego de, me sale ahora, de la soga que tiene uno de cada lado, la cinchada, la cinchada, que uno tira y claro, a veces uno no avanza, pero está ahí resistiendo. Y a veces resistimos, nos ponemos en oposición a lo que Dios nos está marcando. Nos ponemos en oposición a lo que sabemos que Dios quiere para nuestras vidas. Como ellos en ese momento, que sus rostros estaban transformando porque claro, tal vez estaban entendiendo lo que Esteban les estaba diciendo, o lo que Esteban les estaba diciendo coordinaba y enganchaba todo con su conocimiento de hebreos que eran. Pero estaban resistiendo, no querían escuchar. Y a veces nos pasa igual. Seguimos con la nuestra y resistimos en hacer aquello que sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos está marcando, o que es su voluntad. No entremos en lo específico, pero sí en su voluntad ya revelada, que la tenemos acá. Y resistimos. Y eso va a frenar el obrar del Espíritu en nosotros. Seguimos. Dijimos que obstaculizan cuando molestamos al Espíritu Santo, cuando mentimos, cuando resistimos al Espíritu Santo de Dios. Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice: no apagues al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? No apaguéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque acordate que una de las figuras del Espíritu Santo, ¿cuál es? El fuego. En Pentecostés, ¿te acordás? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo había llamas de fuego sobre ellos. ¿Sí? Una de las figuras es el fuego. ¿Sí? Y el fuego se puede, ¿qué? Apagar. Por varios motivos. O porque tiramos un balde de agua, o porque lo dejamos y no lo avivamos, pero se puede apagar. ¿Sí? Se puede apagar. ¿Cuándo se apaga el fuego del Espíritu en nuestra vida? ¿O cómo se puede apagar el Espíritu de fuego? ¿Qué más? Dejando de orar, no leer la palabra. Dejando estando en comunión con el Señor, ¿sí? ¿Cuándo? Porque si eres un fuego que se manifiesta, que calienta, ¿sí? No avivando la llama, sintiendo. Cuando tal vez no avivamos la llama, Ignorando lo que el Espíritu nos dice. ignorando lo que el Espíritu nos dice. Es decir, evidentemente debe haber en nosotros ciertas acciones que tienen que entender a que ese fuego se mantenga vivo.
también dando lugar, se me ocurre, a pecados, porque el fuego es purificador. Entonces, si el Espíritu Santo quiere purificarme, pero yo le doy entrada a ciertos pecados a mi vida, es como que lo estoy apagando. Muy bien. Es decir, sacando ciertos pecados de nuestra vida, ¿sí? O cosas que Él nos muestra, ¿sí? Porque es verdad, el fuego purifica, entonces hay cosas que por ahí Él nos muestra que tenemos que dejar o que tenemos que incorporar. ¿Sí? La cuestión es que, ¿qué es ese fuego? ¿Sí? Que tenemos que cuidar que no se apague. Que nos purifique. Y que cumpla la tarea. ¿Sí? Que cumpla la tarea. ¿Por qué? Porque se puede apagar. Va a quedar, el Espíritu Santo no se va a ir de la vida de aquel que lo aceptó al Señor como Salvador. Pero va a estar ahí apagadito. Va a estar ahí apagadito. Ahora está en nosotros la responsabilidad de lograr que no se apague. Ahora cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Por dónde Satanás tal vez a veces nos tienta, que no son las mismas tentaciones. Puede ser por nuestra familia, puede ser por lo anímico, puede ser por lo laboral. Cada uno tenemos ese punto débil, ¿no es cierto? Por la salud, por ahí. Y es ahí donde tenemos que cuidar. Porque a través de eso puede venir esas cosas que hagan que el fuego se apague. Se apague. Avanzamos un poquito más. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice Pablo que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, en quien fuimos sellados para el día de la redención. Es decir, que no tenemos que, nuevamente nosotros tenemos que accionar para que no entristecer. Es decir, el otro lo estábamos apagando, no tenemos que apagarlo. En este no tenemos que entristecerlo como persona. ¿Por qué? Es decir, hay cosas que lo pueden entristecer. Es decir, yo puedo hacer algo, vos podés hacer algo que entristezca al Espíritu Santo de Dios. Entonces la primera pregunta que a mí me surge ahí es, ¿qué podemos hacer en nuestra vida que entristezca al Espíritu Santo? El pecado, persistir en el pecado. ¿Qué hago o qué hacemos que entristece al Espíritu Santo que está en nosotros? En el 31 dice claramente, Bien, ¿qué dice? aquí bajo la letra. ¿Qué más? Léeme desde el 29. Desde el 29, bueno. 29 y 31. Vale. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes los escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios en el día en que Él dé completa salvación. Echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahí tenemos algunos ejemplos. ¿De qué habla? Habla de palabras que no edifican. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos palabras que no edifican al otro, al que los escucha, no son agradables para el oído del que lo escucha. Habla de enojos, de ira. Sí. ¿Sí? Él nos da un ejemplo de cosas. De cosas que entristecen al Espíritu Santo de Dios. Yo pienso que como el versículo dice entristecer y habla del sello del Espíritu de Dios, yo lo interpreté como que el sello marca pertenencia y marca que yo no soy cualquier persona, soy hija de Dios. Entonces me parece que el entristecimiento puede pasar cuando nosotros no nos distinguimos como hijos de Dios. Volviendo a lo que hablábamos antes, vivimos como esclavos
descalzo, pobre tipo, bofeteado por las circunstancias, cuando en realidad yo tengo la autoridad del Señor y tengo todos sus recursos para vivir una vida distinta. Y eso me parece que lo entristece al Señor porque Él pone todo dentro de posición y nosotros no lo usamos. Aparte, como usted leyó de la palabra, el fruto del Espíritu, que habla que es amor, que alegría, que es paz, es paciencia, es bondad, es fidelidad, dominio propio. El solo hecho de no ejercitar parte de ese fruto, ya lo estás contristando, porque eso te garantiza que está dentro de uno. Cuando nosotros hablamos con alguien, ¿sí?, y esa persona nos escucha, y esa persona por ahí nos hace caso, ¿sí?, o llegamos a un acuerdo y a una buena relación, ¿cómo nos vamos después de felices? Bueno, pensemos lo mismo. Al contrario. Es decir, el Espíritu Santo se relaciona con nosotros, nos habla, nos dice cosas, nos dice por su palabra qué es lo que quiere para nosotros. Y nosotros, en vez de hacerle caso, no vamos como se lo quiera a él. Triste. Todo lo contrario. Es decir, porque ve que no le hacemos caso. Como nada. Todo lo contrario. Yo siempre busco, siempre que hablo, digo, no viva como un indigente, viva como un hijo del rey, con vestiduras del rey. Y yo creo que esa palabra lo simplifica todo. Sí. Muy bien. Y para terminar, lo último que obstaculiza también el obrar del Espíritu Santo es blasfemar al Espíritu Santo. Ahí lo tenemos en Mateo capítulo 12, cuando, ¿sí?, versículo 31 dice la palabra de Dios: por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Que a cualquiera que diga palabras contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. ¿Sí? Muchos hablan del pecado imperdonable, ¿sí?, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. En realidad, si miramos en el contexto de este pasaje, está hablando de que es imperdonable. ¿Por qué? Porque los fariseos acusaban que el obrar de Dios o el obrar de Jesús no era de Jesús como Hijo de Dios, sino que estaba el poder de Satanás detrás. Entonces estaban asignándole al obrar de Jesús como que era Satanás. Entonces esa asignación era un pecado imperdonable, era una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero hay cosas que van a obstaculizar, ¿sí?, que frenan el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí? Es decir, tenemos la gran bendición que Él está en nosotros, pero hay cosas que obstaculizan. Ahora, realmente, ¿necesitas un avivamiento personal? No me lo contestes en voz alta. ¿Necesitas avivar tu vida espiritual? Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, que hay una responsabilidad en nosotros en sentir si necesitamos avivar el fuego del Espíritu en nosotros. Es una tarea personal. El avivar el Espíritu Santo que está en vos es una tarea personal. Avivar, animar, ¿sí? Yo como avivo el fuego cuando hago un asadito, cuando estoy preparando la brasa para un asado. Agarro una hojita o algo, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Vientito, ¿eh? Esa es la tarea nuestra, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la rutina hace que a veces se forme sobre nuestra vida ¿vieron esa cenicita que se forma sobre las brasas a veces? Y que hace que se tienda, que se apague.
Entonces está en nosotros la tarea de avivar, de mover, de ver, como puse ahí en las notas si quiero, de empezar a vivir con los recursos de Dios. Para avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida tenemos que empezar a vivir con los recursos de Dios. Jesús dijo, separados de mí van a poder hacer todo. ¿Dijo eso? No. ¿Qué dijo? Separados de mí, nada puedes hacer. Empezamos a avivar nuestra vida cuando empezamos a vivir con los recursos del Señor. Empezamos a no aceptar los sustitutos de los recursos del Señor. ¿Qué le pasó a la iglesia en Éfeso? Una iglesia que empezó para arriba, ¿no es cierto? Llegó el apóstol Pablo, predicó, combatieron contra la diosa Diana que tenía ahí el templo. Produjo el cambio que había traído la iglesia en esa ciudad fue tal grande que aún los comerciantes habían perdido estaban perdiendo su negocio de venta, ¿no es cierto? De todo lo que era idolatría. Habían quemado pilas de cosas que eran todo idolatría. Pero sin embargo pasa el tiempo y el ángel del Señor va a esa iglesia, lo tenemos en Apocalipsis capítulo 2, que dice que habían dejado ¿qué cosa? El Su primer amor. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó? Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Avanzamos bien, pero la cosa se frena y necesitamos avivar, necesitamos volver a ese primer amor. Necesitamos volver a los recursos de Dios, que nunca tendríamos que haber salido de ahí. Nunca. Porque ahí es el agua que realmente no nos va a dar sed jamás. ¿Te acuerdas? El Señor le dijo a los discípulos, el que bebe el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y qué pasa? Tenemos que volver ahí, a la fuente. A la fuente. Ahora, ¿queremos volver a la fuente? ¿Sentimos la necesidad de avivar nuestra vida espiritual? ¿No estamos bien cómodos como estamos? Si estás bien como estamos viviendo, si te sentís cómodo, esto lo que voy a seguir diciendo no es para vos. Yo creo que todos queremos crecer en nuestra vida espiritual. Todos queremos avivar un poco más el fuego del Espíritu que está en nosotros. ¿Sentimos la necesidad de avivar nuestra vida espiritual? ¿De volver en algunas cosas que tal vez dejamos? Y con esto vamos terminando. Y vamos a la última hojita, la última parte de la hoja. En primer lugar, tenemos que orar. Hermanos, empecemos a dedicarnos más a la oración. Tenemos que orar pidiendo convicción de pecado. No porque tal vez estemos en pecado, sino porque tenemos que llevar una vida cada día más santa. Una vida cada día más santa. Entonces, tenemos que empezar a orar pidiendo convicción de pecados. No para señalar al hermano, no, mira, voy a orar por convicción de pecado, por fulano. No, por nuestra vida. Por nuestra vida. Para que cada día esté más en armonía con Dios. Para que cada día más el Espíritu Santo de Dios, que el fuego nos purifique.
el avivamiento, el avivar el fuego del Espíritu que está en nosotros comienza por la humildad. Y la humildad se demuestra cuando nos sujetamos y nos arrodillamos y vamos al Señor en oración por nosotros. En segundo lugar, nos tenemos que identificar con la muerte de Cristo, con su muerte. Él ya murió por nosotros, Él ya pagó el precio, nosotros ya tenemos la victoria. Nos tenemos que identificar con su muerte. Él ya murió por nosotros, por nuestros pecados. Nos tenemos que considerar muertos al pecado, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Porque si quiero que Él realmente esté gobernando nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios gobierna nuestra vida, yo me tengo que considerar muertos como soy. Lee Romanos capítulo 6. Tenemos que iniciar una vida, ¿sí? Iniciar una obediencia inmediata a la guía del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Pablo dice que si estamos en el Espíritu tenemos que vivir según el Espíritu. Y vivir según el Espíritu es obedecer a lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo. Obedecer su palabra. Si realmente el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Otra no tenemos. Mejor dicho, sí hay otra. Pero vivir de acuerdo a nuestros deseos antiguos. Entonces, si perseveramos en esa vida de acuerdo a los deseos antiguos, yo me haría una pregunta. ¿Realmente el Espíritu Santo de Dios está en mí? ¿Realmente lo conozco a Jesús como mi Señor y Salvador? Porque Juan dice en su carta que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. Entonces yo tengo que empezar a iniciar una obediencia inmediata a lo que tengo que saber bien el Espíritu, de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Quién más me puede ayudar a avivar ese fuego del Espíritu que está en mí? ¿Sí? Tener compañerismo con otros cristianos, con otros creyentes. La brasa sola no se mantiene. La brasa se aviva cuando está con otras brasas. La brasa da calor cuando está con otras. Eso de que, no, yo soy cristiano pero estoy bien en casa, es mentira. Es mentira por donde lo quieras ver, y ahora no vamos a entrar en el tema, pero es mentira. En ningún lado de la palabra está eso. Si una persona cristiana se congrega, busca el compañerismo de otros, y para avivar el fuego de nuestra vida tenemos que estar con otra brasa, que se avive, que esté junto. ¿Qué más? Tenemos que plantar la palabra en nuestro corazón. El Espíritu toma la palabra, acuérdate, la palabra y el Espíritu trabajan juntos. ¿Sí? Trabajan juntos con la persona que no conoce a Cristo y con nosotros los cristianos también, la palabra y el Espíritu. Y tenemos que plantar la palabra en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Es la mejor prevención contra el pecado, contra la equivocación, es la palabra de Dios. Ahora no la leemos, entonces, pero leamos la palabra, plantemos la palabra de Dios en nuestra mente, y ella va a ser como un filtro. Y esperemos la victoria, esperemos ese avivar. Si no, la lucha se gana por el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. ¿Sí? Porque acuérdate, no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra Satanás. Es una lucha espiritual. Y no la ganamos nosotros, sino la gana el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice, sométanse a Dios, y cuando venga el enemigo, huirá de vosotros.
No porque nosotros tengamos poder, porque al estar sometidos a Dios, cuando venga el enemigo, ¿a quién va a ver? A Dios, al Espíritu Santo de Dios. Necesitas avivar tu vida, necesitas avivar el fuego del Espíritu de Dios que está en vos. La gran bendición de Pentecostés es que el Espíritu Santo de Dios habita en todos aquellos que creímos en Él como Señor y Salvador. Está en nosotros la tarea de avivarlo. Está en nosotros la tarea de apantallar para que Él tome cada día más energía, más poder en nosotros. Una de las cosas que hacen los pilotos cuando los buenos pilotos dicen que antes de salir miran el pronóstico o del tiempo, les dan nociones del tiempo, cómo está, si hay mucho viento, cómo está el clima. Por eso a veces los vuelos se suspenden cuando no hay un clima apropiado. Porque dicen que el viento es importante para que el avión levante y se sustente, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también dicen que el viento puede ser lo que cause un desastre para el avión, porque una tormenta o algo no bien encarado puede llevar al avión a un desastre, ¿no es cierto? Los vientos cruzados. Los vientos cruzados, gracias. De la misma forma, ¿sí?, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Una de las figuras del Espíritu Santo también es el viento. ¿Sí? Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y de la misma manera, así como puede ser una gran bendición para nosotros, también puede ser de condenación para nosotros si no escuchamos su voz, si no le hacemos caso a Él. ¿Sí? Así que el Señor nos bendiga, ¿sí?, que podamos avivar ese Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Es la gran bendición. Un Dios santo, 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 que habita por su Espíritu en nuestras vidas. Qué gran bendición que tenemos. Disfrutémoslo. Disfrutémoslo, avivémoslo. Es nuestra la tarea. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Te sentís con necesidad de avivar el Espíritu Santo que está en vos. ¿Tenés esa necesidad? Yo creo que todos necesitamos. Empezá a orar. Orar por convicción de pecado, qué cosas ahí tenés que cambiar en tu vida. Empezar a identificarte con la muerte de Cristo en la cruz y considerarte muerto al pecado, pero vivo para el Señor. Empezar a tener un camino de obediencia inmediata a lo que el Espíritu te dice. Fortalece tu compañerismo con otros cristianos. Las brasas entre ellas serán ánimo, serán calor. Empezá a plantar la palabra de Dios en tu vida, a meditarla y espera que la victoria viene, porque no es con espada, sino que es con el Espíritu Santo de Dios, con el cual se vencen las luchas. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por tu presencia.
Señor, gracias por tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que hace morada en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tenemos esa gran bendición. Aunque somos débiles, aunque tenemos luchas, aunque caemos. Pero, Padre, gracias porque tu Espíritu, que es santo, 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 habita en nosotros que somos imperfectos. Padre, ayúdanos para realmente tener vidas, ser habitaciones dignas para que muere tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos si tenemos que avivar nuestra vida. Padre, para que podamos hacerlo con tus recursos y no con sustitutos baratos, Señor, que siempre nos dejan en necesidad. Padre, realmente que tu palabra pueda seguir trabajando en nuestros corazones. Te necesitamos, Señor. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.